contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Eterno y sublime Rey. Por favor pongan atención y tienen que anotar, anótenle, porque tal vez se sea muy fácil. Entonces, anótenle, tomen el del como si aquí mismo estuviera, anótenle, y luego yo quiero tomar otra parte, otros minutos para poder hablarles algo que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces les digo, si están muy atrás pueden acercarse, ahí está ya lo del video. Nada más los niños con que no hagan mucho ruido, por favor. Los grandes pueden estar aquí sentados, nada más los más pequeños ahí. Pero bueno, ¿están listos? Vamos a orar. Señor, gracias en este día por tu amor, tu presencia, Señor. Haz lo que quieres hacer, habla en nuestras vidas, Señor. Enséñanos tu preciosa palabra, Señor. Gracias por este tiempo, por lo que eres en nuestra vida, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Creo que es pero muy buena enseñanza, necesaria, precisa. Les invito a que meditemos en esto porque creo que es algo necesario. Yo sé que Dios quiere hacer algo entre nosotros. Yo creo que Dios desea no solamente de esta iglesia, sino de cada iglesia, que sea una iglesia llena del Espíritu, en la que todo esto se manifiesta, ¿sí? Y bueno, es importante que haya la enseñanza, y bueno, también que cada creyente lo anhele, lo desee, y que también esté dispuesto a ser enseñado. Porque cuando alguien habla de que tiene un don, pero no está dispuesto a ser enseñado, podemos caer en situaciones muy graves, muy peligrosas, que no solamente te afecten a ti, sino afecten a otros. Entonces, esta es la primera parte de 3, el otro mes les voy a poner el otro, y el otro mes el otro. No se adelante, solo medite lo que ahorita aquí está, y luego voy a ver, bueno, de poder tal vez darles algo escrito, y que podamos estar repasando esto, porque creo que de una manera muy sencilla, me encanta cuando es una revelación de Dios, porque de una manera sencilla, entendible, podemos ver verdades espirituales como las que estamos viendo. Yo quiero hablarles unos minutos, como les dije, iba a ser compartido, mitad del hermano y mitad yo, compartí el tiempo con él. Y yo quiero hablarles acerca del Espíritu Santo y el ministerio. Yo creo en la predicación con propósito, y el tiempo que he estado dedicando a predicar acerca del bautismo del Espíritu Santo ha tenido un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito ha sido que pues la gente, cada uno de nosotros podamos ver la importancia de ello, que podamos tener una doctrina sana, sólida con respecto a la palabra, pero obviamente que esté fluyendo entre nosotros. Hablar del Espíritu Santo ha tenido el propósito que fluya, que sea algo que anhelemos, que sea algo que deseemos, porque es muy importante. Es muy importante en una iglesia que estemos llenos del Espíritu. Pero, escúchame bien, con respecto al ministerio, no solamente es importante, es esencial. No hay manera, y lo digo radicalmente, no hay manera que tú puedas servir eficientemente si no es lleno del Espíritu. No hay manera. Es más, ahorita lo vemos, pero no hay manera ni siquiera de ser un buen cristiano si no estás lleno del Espíritu. Entonces necesitamos del Espíritu. Hechos capítulo 2, versos del 2 al 4, nos habla acerca de cómo los creyentes ya habían tenido la palabra, ya habían visto a Jesucristo resucitado. Imagínense, ya lo habían visto resucitado, pero el Señor les dijo que no se movieran hasta que el Espíritu Santo, dice el verso 4, y fueron todos llenos
aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Como les decía, aunque los discípulos ya habían recibido la palabra, ya habían visto a Jesucristo resucitado, necesitaban algo más, necesitaban el bautismo, la llenura del Espíritu, con el cual no solamente iban a hablar en lenguas. Yo les he hablado de cuán importantes son las lenguas y cuán importante es para nuestra vida espiritual. Yo creo que trae profundidad a la vida de un creyente cuando estamos llenos del Espíritu, cuando ha venido el don de lenguas a nuestras vidas, pero no es todo. El bautismo en el Espíritu Santo no es solamente para que tú ores y hables en lenguas, o haya cánticos en lenguas. No es solamente para eso, es muy importante, pero no es solamente para eso. También es para que cada creyente pueda servir eficientemente, gracias, en el ministerio, a través de la llenura del Espíritu. Somos, y voy a utilizar esta palabra, empoderados. No sé si sea correcta esta palabra, pero la voy a usar. Empoderados para recibimos el poder necesario para el ministerio. No sé cuántos, ¿verdad?, han visto y metiéndote un poco en el ministerio, te das cuenta que muchas veces es complicado. Algunas veces es complicado, yo los veo en las reuniones de hogar y de repente hay situaciones y asuntos con una persona y con otra y de repente como que es complicado. ¿Cuántos saben que es complicado? ¿Sí? Si tú no te has dado que es complicado, te darás cuenta cuán complicado es, ¿verdad? Y algo importante es que necesitamos del poder del Espíritu, ¿sí? Yo estaba estudiando esta semana en el Génesis capítulo 1 y el primer versículo de Génesis capítulo 1, nada más escúchenlo, pero ahí dice la palabra, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, ¿cómo es que Dios creó todo lo que Él creó? ¿Recuerdan el libro de Génesis? Dice, Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. ¿Qué es eso? Está hablando de la palabra de Dios, el verbo de vida. Entonces, Dios creó todo lo que Él lo creó, número uno, por la palabra de vida, pero número dos, dice ahí, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Yo estaba viendo esta semana, le digo, Señor, hasta en el segundo versículo, el primero y segundo versículo, nos hablas de la importancia de la palabra y del Espíritu. Yo digo, Señor, ya entendí, sigo entendiendo. Es fundamental esto. Necesitamos no solamente la palabra. Ha habido iglesias, ha habido denominaciones que se han quedado solamente con la palabra. No creen en las lenguas, no creen en la llenura del Espíritu Santo, no creen en el bautismo. Yo digo, qué triste es eso, porque la palabra nos habla acerca de esto y necesitamos de ello. La palabra apóstol significa delegado, embajador del Evangelio, o del Evangelio oficialmente comisionado por Cristo, al cual se le han sido otorgados poderes milagrosos. Dios nos ha llamado como embajadores. Representamos el reino de Dios, pero no solamente un embajador, no solamente se les da un cargo, se les da una misión, sino que también se le otorgan credenciales, ¿sí? Que le dan poder para poder hacer su trabajo. Dios nos ha dado una gran tarea, ¿cuántos saben? Dios nos ha dado una gran tarea. El que una persona se convierta al Señor es una gran tarea. Nosotros no la podemos hacer. ¿Quién la puede hacer? El Espíritu Santo. La llenura del Espíritu en nuestras vidas, el poder de Dios
en nuestros labios, en nuestra vida, para poder hacer el ministerio. Entonces, ¿dónde pensamos? ¿Dónde pensamos que podemos hacer o de alguna manera estar en ministerio sin el Espíritu Santo y sin la llenura del Espíritu? No hay manera, seguro que vamos a fracasar si no estamos llenos, si no viene frescura a nuestras vidas continua. Entonces, esto es algo importante, esto es algo en el que quiero enfatizar demasiado. Nosotros necesitamos esto, necesitamos el poder que nos es conferido, la autoridad que nos es conferida, que viene del Espíritu. Hechos capítulo 13, versos 2 al 5, dice esto: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y verso 4, y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y luego dice el verso 5, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Verso 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, dice, hallaron a cierto mago, dice, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Ese nombre Bar Jesús significa hijo de Jesús. Imagínese un mago que se llamaba hijo de Jesús, o en otras palabras, como si fuera o tenía una careta de ser un hijo de Dios. Y dice el verso 7, y estaba con el procónsul, dice Sergio Paulo, varón prudente, dice, llamando a Bernabé y a Saulo, dice, deseaba oír la palabra de Dios. Aquí vemos a alguien que deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago. Dice, pues así se traduce su nombre, dice, procurando apartar de la fe al procónsul. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu y fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, dice, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Verso 11, ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no podrás, no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. Díganlo conmigo, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué nos enseña este pasaje? Número 1, el Espíritu Santo es quien aparta a una persona para el ministerio. No es que alguien me haya llamado, Dios me llamó. No es que alguien te haya dicho, oye, es bueno que sirva, Dios te llamó. Y tú necesitas tener la seguridad que es el Espíritu Santo quien te ha llamado. Cuando alguien viene y me dice, oye, yo quiero servir, yo quiero ir a tal lugar, le digo, está bien, pero Dios te está llamando a ti. Después no vengas y me echas la culpa a mí, porque es Dios quien te está llamando. Y si tú crees eso, tú vas caminando sobre esa verdad, ¿sí? Lo apartó, y escúcheme bien, para una obra específica. Primero la aparta. Número 2, el Espíritu Santo le envía. Dice ahí, enviados por el Espíritu Santo. Y número 3, el Espíritu Santo lo empodera o lo llena de poder. Número 1, les vuelvo a repetir, el Espíritu Santo nos aparta. Número 2, el Espíritu Santo nos envía. Número 3, el Espíritu Santo nos empodera, nos llena del poder. Y vemos que ellos fueron llenos del poder y de esa manera pudieron resistir a lo que se oponía. Hay mucho que se opone, hay una lucha continua, hay continuamente demonios tratando de estorbar los caminos del Señor para que la gente conozca a Cristo. Y necesitamos del poder, necesitamos de la guianza, necesitamos de la sabiduría de Dios para poder hacer lo que tenemos que hacer. Con talento no basta. Vimos ahí acerca de los talentos.
Los talentos es de alguna manera algo natural que Dios te ha dado. Lo tienes, seas o no cristiano, ya lo tenías. No basta con decir, pues yo tengo un talento para hablar con la gente y entonces con eso la voy a hacer. Mentira, necesitamos de esos dones espirituales, necesitamos de la llenura del Espíritu, necesitamos del poder del Espíritu. Y esto es algo que necesitamos y necesitamos entender cuán importante es. Vemos aquí a un Bar Jesús que se llamaba hijo de Jesús, pero un profeta falso. Vemos adelante en Hechos 16, del 6 al 10, cómo el Espíritu Santo guió a los discípulos dónde predicar y dónde no predicar. ¿Se imaginan? El Señor le decía a los discípulos dónde tenían que predicar, pero también les tenía que decir, aquí no, ni se te ocurra abrir la boca. A ellos les tenía que decir que no predicaran, a usted y a mí nos tendría que decir, predica. Imagínense, porque no se les iba uno vivo. Pero Dios les dice, aquí no prediques. ¿El Espíritu Santo puede hacer eso? Sí lo puede hacer. Pero qué guianza tenían, que podían entonces ver y de alguna manera oír dónde Dios les decía y dónde no. Hay algo importante, tal vez lo hable mañana, pero hay algo importante en un creyente, en un siervo de Dios. Necesita dos ramas principales en su vida que dice la palabra, y las dos son resultado de la llenura del Espíritu. Número uno, necesita fruto. Si ustedes ven, la Biblia habla de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 nos habla que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia. La lista de estos frutos del Espíritu. Yo te pregunto, ¿hay manera que estos frutos estén en nuestra vida si no estamos llenos del Espíritu? No, por ahí alguna manzana agria o alguna naranja, por ahí, algún aguacate verde. No hay fruto. Y si no hay fruto, no se manifiesta el carácter de Jesús. Y un creyente, escucha, un siervo de Dios necesita fruto. Si tú quieres saber cuáles eran las características de Jesús, los frutos del Espíritu nos hablan de las características de la vida de Jesús. Y eso es el carácter. ¿Qué es el carácter? Es lo que soy. Es lo que soy cuando nadie me ve. Ya les he dicho, la gente confunde carácter con temperamento. Cuando alguien es muy enojón, le dicen, no, es que es de carácter fuerte. No, está hablando de su temperamento. Pero el carácter es que un carácter conforme al de Jesús está hablando que en mi vida yo tengo esas características, se manifiestan, son la columna vertebral en mi vida. Necesitamos fruto. Cuando un siervo de Dios tiene dones, tiene talentos, pero no tiene fruto, es un desastre. Es un desastre. Porque cuando están de alguna manera en el don o en un talento, pues todos lo pueden reconocer, pero cuando baja, cuando no está, hay muchas cosas que están contradiciendo la palabra. Necesitamos fruto en nuestras vidas. Nada sustituye el fruto del Espíritu en nuestras vidas para un creyente. Número 2, necesitamos dones espirituales. La palabra nos habla, yo les voy a enseñar, vamos a ver lo de los dones espirituales, yo les voy a dar una enseñanza básica. Tengo un libro así de grueso de los dones que voy a estar estudiando, pero voy a darles una muy breve, muy sencilla definición para que ustedes puedan saber los 9 dones del Espíritu. Como vemos ahí, los dones del Espíritu son resultado de que alguien haya nacido de nuevo, pero también de alguien lleno del Espíritu. ¿Por qué es tan importante que seas lleno del Espíritu?
Primeramente por tu vida, porque esto te va a librar de muchas cosas. Pero segundo, porque Dios te ha dado una tarea. Porque hay un don espiritual que Dios te ha dado y no te pertenece, le pertenece a la iglesia. Y necesitas encontrarlo. Necesitas saber cuáles son tus talentos naturales, pero también necesitas saber cuál es el don espiritual que Dios te ha dado. Y no para que te hagas tus tarjetas, ¿verdad? Y ya digas, profeta del Altísimo, algo así, sino para que seas enseñado, para que lo pongas al servicio en el gobierno de la iglesia y puedas estar siendo alguien que está contribuyendo, que está ayudando a lo que Dios desea. Lo necesitamos. Dios quiere equipar a su iglesia, y el equipar a su iglesia significa que estos dones primeramente los hayas descubierto, hayas sido ejercitado en ellos, estés en el orden que Dios ha establecido en la iglesia y estén funcionando. Ahora, el que tengas un don espiritual no te hace de alguna manera alguien inalcanzable o alguien que ya se siente así como que muchas veces puede entrar orgullo en su vida. Tenemos que estar bien aterrizados, por eso es importante que haya la combinación de fruto y dones. El problema con los dones, escúcheme bien, la palabra nos muestra que los dones son irrevocables, lo vamos a estudiar, pero Dios te da un don y Él te lo ha dado. Y hay gente que Dios le ha dado un don, ese don no lo quita, pero muchas veces empieza a tener problemas de carácter. Y llega el momento donde todo sale. Y tú dices, oye, pero profetizaba, oye, pero hacía esto. Pero tenía tanto tiempo que estaba mal, que estaba en adulterio, que estaba haciendo cosas que no. Bueno, tarde o temprano Dios lo manifiesta, pero es que el don es una cosa y el fruto es otra. Y necesitamos de fruto y necesitamos de dones espirituales. Son fundamentales. Y te vuelvo a decir, ese don no te pertenece. Le pertenece a la iglesia. Cuando dice ahí que Él reparte como Él quiere, lean 1 Corintios 12. Habla, yo estaba estudiando un poquito acerca de ello y habla en esta parte. Como les decía, está hablando del fruto y cuán importante es el fruto del Espíritu para que haya una verdadera cosecha, pero también habla de esos dones y habla diversos dones. La palabra dones es carismas. De ahí sale cuando, por ejemplo, la palabra carismático. Cuando alguien dice es que es carismático, significa que tiene varios dones. Pero es la palabra carisma. Luego dice diversos ministerios y diversas operaciones. Tres cosas: diversos dones, diversos ministerios, diversas operaciones. Estoy en todo esto, pero habla de 9 dones. Los dones del habla, lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Esa es la primera rama de estos 3 dones. Repito y anótenlos. Les voy a hacer hasta un ¿cómo le llaman? No recuerdo ahorita. No, pero es uno así como con juego con cuadritos y tarjetas, algo así. ¿Cómo se llama? Memorama, algo así vamos a hacer. Don del habla, lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Primera área. Segunda rama, o de estas 3, dones de revelación. Palabra de ciencia, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus. Dones de habilidad o de poder, don de fe, don de sanidades y don de milagros. 9 dones. Apréndetelos de memoria. Repito, dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Luego, dones de habilidad o poder, don de fe, don de sanidad y don de milagros.
Y el primero ya se los había dicho, dones de habla, lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Yo creo que el creyente tiene por lo menos uno, pero como decía el hermano, a veces hay 2 o 3 dones funcionando. ¿Cómo se van a dar esto? ¿Cómo se va a dar esto? ¿Porque eres salvo? Sí, primeramente, pero principalmente porque eres lleno del Espíritu. Escúchame bien, tu responsabilidad es buscar la llenura del Espíritu. Si tú no has estado lleno del Espíritu, tú tienes que saber que es como cuando un creyente está enfermo y necesita tratamiento. Rápidamente. Necesitamos la llenura del Espíritu, porque en la llenura del Espíritu los dones se manifiestan y los frutos se manifiestan. El creyente necesita ambas cosas. Muy importante para la tarea que estamos haciendo, para que no se desacredite la tarea que estamos haciendo. Y también para que la tarea que estamos haciendo, porque cuando hay falta de fruto, esa tarea se puede desacreditar, pero cuando hay falta de esos dones y del poder de Dios, no somos eficientes, no podemos ser eficientes en la tarea. Yo no digo que sea una tarea fácil, ustedes lean Hechos, no fue una tarea fácil, les llevó la vida, fue complicado, pero yo creo y vieron el poder de Dios, vieron la gracia de Dios. Entonces lo necesitamos, mi amado, lo necesitamos, como ya les decía, cada uno asegurarse, soy salvo, hay manifestaciones en mi vida, como decía el hermano ahí, decía, yo sé un día y una hora que yo nací de nuevo, fundamental en la vida de un creyente. Segundo, busco la llenura, empezando por el bautismo del Espíritu Santo, me mantengo lleno. La Biblia dice, Efesios 5:18, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Y en esa llenura del Espíritu es donde los dones se manifiestan. Necesito conocerlos. Ahora yo no puedo decirle al Señor, Señor, yo quiero el de profecía. O yo quiero, aunque no sabes ni lo que pides. O no, yo quiero el de conocimiento. O yo quiero el de discernimiento de demonios, ¿verdad? Te sientes cazafantasmas. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. Como Él quiere. Como Él quiere. Como Él quiera. ¿Qué necesito? Tener un entendimiento. El próximo mes les voy a dar algo básico para que tú digas, bueno, es que no sé ni qué es palabra de ciencia. Dice, yo tengo un doctorado, yo creo que eso ha de ser. No es eso. Entonces, que tengas claridad y luego que ores, que te mantengas lleno. Ahora, si tú dices, yo fluía en un don y ya no estoy fluyendo, ¿qué está pasando? Si no estás lleno, no vas a fluir correctamente. Ahora también, yo creo que esos dones adquieren profundidad. O sea, por ejemplo, con el hermano Roberto veo un don profético muy fuerte, un don como maestro, bueno, aparte de un ministerio, de un oficio como maestro, profeta, muy fuerte. Pero mientras más fluyes en ello, mientras más hay la enseñanza, estás caminando en la palabra. O sea, para poder fluir necesitas estar lleno de la palabra y lleno del Espíritu. Recuerdo una vez hablando con alguien acerca de que decía, no, es que yo profetizo. Y le digo, ¿dónde profetizas? Dice, no, de la Biblia no, yo aquí directo, el Señor me habla, yo profetizo. Me lo dijeron en serio. Yo le digo, no, ¿sabes qué? Estás equivocada. Es en la llenura de palabra y espíritu. Palabra y espíritu, desde Génesis. Primero y segundo versículo, te está diciendo, esta es la combinación. Hasta el final. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, mi amado, necesitamos
de esto. No es opcional, es la única opción. Es la única manera. Ruega, clama, busca a Dios, porque te conviene ser lleno. Necesitamos ser llenos. Vamos a orar. Señor, gracias en este día por tu amor, por tu presencia, por tu espíritu en nuestras vidas, Señor. Señor, entendemos que no hay manera de llevar a cabo la tarea, de llevar a cabo el ministerio que nos has dado si no es llenos del Espíritu, Señor. Señor, yo creo que necesitamos ser llenos del Espíritu para abrir la puerta como edecanes, para atender a la gente. Necesitamos ser llenos del Espíritu para enseñar las clases a los niños. Necesitamos ser llenos del Espíritu para tocar una guitarra, una batería. Necesitamos ser llenos del Espíritu para ir a la cárcel, para ir a los asilos, para ir a los hospitales, para ir con los niños. Necesitamos ser llenos del Espíritu para ser maestros de hogar, para todo y cada uno de los ministerios aquí, para cuidar bebés, para cambiar pañales. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Ven precioso a nuestras vidas, Señor. No queremos vivir engañados, vivir, Señor, nada más conformándonos con poco, con tal vez algunos talentos naturales, y olvidarnos de cuán importante es los dones espirituales, el fruto en nuestras vidas, Señor. Ven precioso a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Levantamos esta iglesia, Señor. Yo te pido, Señor, que esta iglesia pueda ser una iglesia llena del Espíritu, Señor. Que esta sea una iglesia donde se manifiestan los frutos y los dones del Espíritu en nuestras vidas, Señor. Sabemos que no hay manera de ser verdaderamente una iglesia si esto no está. Sabemos que no hay manera de hacer la tarea si no estamos llenos del Espíritu, Señor. Ven precioso, Señor, y haz lo que tienes que hacer, Señor. Yo te pido, Señor, que cada uno en este lugar, cada uno se asegure de ser salvo. Y segundo, que cada uno se asegure de ser lleno, de ser bautizado con el Espíritu y lleno del Espíritu constantemente, Señor. Sabemos que en esa mayordomía nosotros somos responsables, los primeros responsables de nuestra condición espiritual. Que dejemos de echarle la culpa a otros, Señor, porque nosotros somos en mayor grado los responsables de nuestra condición espiritual. Y yo te pido que cada uno en este lugar podamos ser gente llena del Espíritu y la palabra. Gracias te doy por cada uno en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Cómo construir una habitación que sea